De septiembre comenzamos el informativo en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el barrio de Tamaraceite, donde agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo de 50 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un parque público del mencionado barrio. Los hechos sucedieron tras la llamada de un vigilante de seguridad a la sala del 091 alertando que el ahora detenido estaba provocando numerosos daños en uno de los servicios con los que cuenta el parque. Con las características físicas aportadas por el compañero, los funcionarios policiales que acudieron al lugar de los hechos no tardaron en localizar al individuo en uno de los extremos del parque, por lo que procedieron a su identificación. En el cacheo de seguridad le fueron intervenidas numerosas herramientas sustraídas supuestamente en unos de los aseos del parque, hechos por los cuales fue detenido por un delito de robo con fuerza. La Federación Valenciana del Sindicato Alternativa Sindical ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa pirata AJP Seguridad por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y que afecta a los compañeros que prestan servicio para 2 clientes en polígonos industriales de la Comunidad Valenciana. Estos compañeros tienen que prestar servicio en la calle con carencia de luz, carencia de agua potable, carencia de cuarto de baño y sin un sitio donde poder refugiarse de posibles inclemencias climatológicas en el frío. Al parecer, estos compañeros estaban haciendo uso de sus vehículos particulares para tal fin. Vamos ahora a Castellón, donde la Central Sindical Independiente ha advertido de la inseguridad que sufren los vigilantes de seguridad en ciertos trayectos de Renfe, ya que se ven obligados a prestar sus servicios en solitario los fines de semana en frecuencias que alcanzan los 200 pasajeros. El sindicato ha hecho hincapié en la dificultad sumada al riesgo de agresión que padecen los compañeros viéndose obligados a hacer el servicio en solitario. Frente a esta situación, reclaman que, al igual que ocurre en la mayoría de trayectos, las patrullas de seguridad sean de al menos 2 personas. Las intervenciones de los vigilantes de seguridad durante los trayectos son diversas y van desde arrollamientos, ayudas humanitarias, robos, etc. A estas intervenciones hay que sumar los fines de semana los botellones en los trenes, los grafiteros y también las discusiones. El sindicato ha advertido del peligro y la indefensión que conlleva para los trabajadores de la seguridad esta situación y por su parte tampoco garantiza la seguridad adecuada para los pasajeros que hacen uso de dichos trenes. En sentencias nos vamos a Pamplona, donde el juzgado de lo penal número 2 ha condenado a 6 meses de prisión a un vigilante de seguridad que insultó, incluso llegó a amenazar con su arma reglamentaria a un compañero de trabajo, en concreto a su jefe de equipo, ya que al parecer le menospreciaba e intimidaba por su condición sexual. Esta pena de prisión interpuesta ha sido suspendida con la condición de la no comisión de actos delictivos en el plazo de 2 años. En los hechos se prueba que acusado y víctima eran compañeros de trabajo desde hacía varios años, siendo la víctima el jefe de equipo, como hemos comentado anteriormente. Las situaciones relatadas en la sentencia dio lugar a la apertura de varios expedientes disciplinarios al acusado dentro de la empresa. El episodio que terminó por desencadenar la causa judicial ocurrió en el año 2018, cuando la víctima hizo el relevo al acusado y este le amenazó con su arma reglamentaria. Y ahora hablamos de la legalidad de las empresas de desocupación y su forma de trabajar. Hay 2 formas de lograr que un inquilino que no paga el alquiler abandone una propiedad. Estas 2 formas las podemos clasificar en vía judicial y vía extrajudicial. La vía judicial es más lenta y, dado ello, mucha gente decide acudir a las vías extrajudiciales, es decir, a la desocupación mediante estas empresas. Por todo esto, en los últimos años han nacido
varias de estas empresas llamadas de desocupación. La que más nos suena a todos en estos tiempos es Desokupa. Estas empresas no son ilegales, aunque cabe destacar que están en el límite del marco legal, dependiendo siempre de los métodos que éstas utilicen para echar a los inquilinos de los inmuebles. Los trabajadores de estas empresas suelen llevar cámaras para grabar todas sus intervenciones y así evitar falsas acusaciones por parte de los inquilinos. Las intervenciones de desocupación de estas empresas se basan principalmente en un control de accesos o bien llegar a un acuerdo económico con los ocupas. Contratar a una de estas empresas supone el desembolso de entre 2.000 y 3.000 euros. Estos operativos de desalojo están respaldados por un despacho de abogados que asesoran si legalmente son factibles o no. Por otra parte, también es obligatorio que la comunidad donde se pretende intervenir dé su visto bueno, autorizando el poner dicho control de accesos en la puerta, pero siempre al frente debía estar un vigilante de seguridad privada debidamente identificado, de manera que solo pueden entrar y salir los vecinos que estén incluidos en la lista de vecinos legales. De esta manera, si salen, ya no se les vuelve a permitir la entrada. Estas empresas de desocupación o de control de accesos a su vez subcontratan a empresas de seguridad privada para llevar a cabo sus actuaciones y no saltarse el marco legal. Y por último os mostramos este comunicado que ha publicado el sindicato Comisiones Obreras sobre su ratificación de no firmar el preacuerdo cerrado por parte de la patronal UGT y Uso el pasado 25 de septiembre en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo, ya que no están conformes con dichas propuestas. Por su parte, Comisiones Obreras apuesta por un convenio con mejoras en diferentes ámbitos. Por hoy nada más, compañeros, no olvidéis asociaros y recordar que estamos en todas las redes sociales y en nuestros grupos y canales de Telegram, también en nuestra página web www.arsepri.com. Que tengáis buen día y que tengáis un buen servicio.